Conversábamos con Raúl Sore el otro día sobre las declaraciones del expresidente brasileño Luis Inácio da Silva, Lula, sobre que Ucrania tenía tanta responsabilidad como Rusia en la guerra que está hoy día afectando a prácticamente todo el planeta. Pero no era solamente las declaraciones de Lula lo que hicieron noticia, sino que además la propia persona del expresidente, que aparentemente va en camino a convertirse en candidato una vez más a la presidencia de Brasil. Raúl. Sí, Fernando, acaba de lanzar esta semana su candidatura, bien aspectada en términos de encuestas. Claro, las encuestas faltan mucho porque las elecciones son en octubre, a comienzos de octubre, pero en estos momentos tiene una ventaja entre 8 y 15 puntos según las encuestas, y como se esperaba, Lula ha vuelto sobre sus ejes políticos tradicionales, y quisiera que abordáramos un aspecto fundamental de qué significa Lula para América Latina, porque Lula siempre, digamos, en sus dos gobiernos fue profundamente latinoamericanista, con lo que quiero decir que ponía el eje del desarrollo de Brasil en la región y condicionaba en gran medida lo que pasaba en Brasil a lo que pasara también en la región. Por eso fue el gran impulsor, junto con Argentina, del Mercosur, es decir, de tratar de crear un mercado común, siguiendo un poco el ejemplo europeo. Ya sabemos las dificultades que tuvo el Mercosur, que funcionó durante algunos periodos, pero después tuvo crecientes obstáculos, y finalmente hemos llegado a una situación en que ahí vemos a Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, el señor Guedes, dijeron: no, yo no quiero nada con Mercosur. Brasil se rasca con sus propias uñas, nosotros vamos a competir directamente, y buscaron, en la medida que se les fue posible, una alianza con Donald Trump, con el cual coincidieron en el gobierno, es decir, justo después de Trump, y con esto trataron de tener las relaciones más sólidas posibles con Estados Unidos, y hasta cierto punto tuvieron una receptividad, pero claro, la política de Estados Unidos es America First, en ese momento al menos era America First, y no ha cambiado tanto, de manera que fue un poco decepcionante para Bolsonaro la acogida que tuvo de parte de Brasil, y ciertamente lo que consiguió fue un deterioro tremendo de las relaciones con Argentina, que pasaron por un periodo muy frío y todavía están es decir, han mejorado algo, pero todavía están en una situación bastante crítica. Y claro, en Argentina siguen, pero muy de cerca, lo que está pasando en Brasil. Celso Amorim, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Lula, acaba de estar en Buenos Aires y dio una charla a la cual fueron una cantidad muy importante de altas figuras del peronismo que se sienten muy identificados con la campaña de Lula y qué es lo que puede significar para las relaciones latinoamericanas. Hay que recordar quizá que Henry Kissinger, secretario de Estado en Estados Unidos, en algún momento dijo: América Latina va a ir donde vaya Brasil. Y fíjate que tan equivocado no estaba, porque Brasil es como que, bueno, es el 50% de la economía sudamericana, lo es en población. La mitad de Sudamérica es Brasil, de manera que cuando Brasil está tras un proyecto, ese proyecto tiene buenas posibilidades de realizarse. Y con el tiempo ha ido quedando claro que hay un solo país en Sudamérica y en América Latina que puede ejercer un liderazgo sobre el conjunto de América Latina, y ese es Brasil. México podría jugar ese rol, pero no ha tenido la vocación. México es mucho más vinculado a Estados Unidos en términos de sus intereses, tiene que cuidar mucho más las relaciones con Estados Unidos. Esto se ha visto con el actual presidente, con López Obrador, con AMLO, y
Por lo tanto, Brasil es el que da la tónica. Y si Brasil se retrae y no tiene interés en liderar a la región, bueno, la región se vuelve acéfala, como lo hemos visto en los últimos años, en que no ha habido ningún liderazgo. Sin embargo, ahora el mapa está cambiando. Habrá que ver qué pasa en las elecciones con Lula. Pero la coyuntura que se le abre a Lula es de un gobierno peronista en Argentina, es decir, progresista, un gobierno progresista en Chile, naturalmente, en Bolivia, en Perú, y habrá que ver qué ocurre en Colombia, donde la izquierda, por primera vez en su historia, tiene posibilidad de ganar. Y en ese contexto, en ese cuadro, Lula, con la voluntad del Partido de los Trabajadores, con un proyecto que contempla cosas muy interesantes, podría marcar un cambio muy significativo. ¿O no? Porque, porque convengamos de que los países, todos los que nombraste, incluyendo, por cierto, el nuestro, yo creo que ya han aprendido bastante de muchas de estas organizaciones multilaterales que de pronto, como el Mercosur, tú lo describiste muy bien, partió con un ímpetu gigantesco y se empezó a diluir y después se formaron subgrupos de eso y al final esta idea de rascarse con las propias uñas, fíjate que no deja de ser sorprendente, porque tú tienes básicamente, a ver, te lo pongo en términos muy prácticos. ¿Qué le importa más a un país latinoamericano, la relación con Brasil o la relación con China? Te lo estoy preguntando. Sí, no, te entiendo. O con Estados Unidos. O con Estados Unidos, o con Alemania, claro. o con la Comunidad Europea, pero ¿quién es el más cliente? ¿Quién es el más proveedor? ¿Brasil o todos los que te acabo de nombrar? Bueno, Chile en su momento hizo las elecciones durante la presidencia de Ricardo Lagos, y cuando el presidente Lagos tuvo que optar entre el Mercosur y seguir en el proceso o tener ser aceptado como un socio extra en la Unión Europea, no vaciló en firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero no pestañó, porque claro, el presidente Lagos tenía muy claro de que este proceso con el Mercosur y latinoamericano era una cosa muy lenta y que Chile debía velar ante todo por sus propios intereses. Y mirado en retrospectiva, Ricardo Lagos estuvo absolutamente acertado, toda la razón de tomar la opción, que en su momento fue criticada, especialmente por Brasil, que se sintió decepcionado, que Chile abandonaba, que se desgranaba el choclo, que cómo era posible, dónde estaba todo este discurso latinoamericanista. En ese sentido, tienes razón. Ahora, Lula está proponiendo cosas novedosas. Dice, ¿qué tal si tuviéramos una moneda común, que se podría llamar SUR, y tuviéramos esta moneda no para que reemplazáramos, no en el estilo europeo, de reemplazar el franco, la peseta, la libra esterlina, el marco alemán por el euro? No sería esa la idea, pero tener una moneda de intercambio para el comercio internacional. Y fíjate que esto sí tendría ahorro y beneficios grandes para toda la región, en el sentido que hoy día cualquier transacción que tú haces tienes que irte a dólar, y eso tiene un costo, irte a dólar, y de dólar pasar a la otra moneda. Es decir, si hoy día tú pudieras pasar a cualquier moneda de la región a través de una moneda de intercambio local, regional, bueno, y eso sería lo que está proponiendo a través de esta moneda SUR para agilizar y hacer más económico el comercio en la región. Sí. Es una de las propuestas que él tiene. Tiene una serie de otras propuestas de integración en la cual no me cabe duda de que hay muchas razones, como tú bien señalabas, para tener suspicacia, reserva, es cierto, pero mira, hay muchas ventajas y las cosas resultan. Sí, pero a ver, si hagamos un juego imaginativo, digamos.
no es en ningún secreto que una de las cosas más importantes para los países es, bueno, tener clientes que compran, tener proveedores que proveen y que entregan una serie de cosas. Los países de América Latina, todos en gran medida, Brasil puede ser otra cosa, a pesar de que tanto Brasil como Argentina, cuando han intentado generar armamento bélico de envergadura, le han hecho rápidamente la cruz Estados Unidos y han tenido que bajar un poco su... Pero, por ejemplo, esa es una de las cosas importantes. Y tú que conoces perfectamente el tema de defensa... todos los países de América Latina, Chile incluido, dependen militarmente, en términos tecnológicos, de países que no son de la región. Dependemos de Estados Unidos principalmente, dependemos de Europa para un montón de cosas, dependemos de nuestros clientes principales, están más bien fuera, salvo Brasil, que es muy importante, y Argentina. Pero ni comparado con lo que hoy día proveen, por ejemplo, los chinos o el petróleo que provienen de otro lado. Ok, ¿cómo tú puedes armar algo que tenga fortaleza propia si en realidad de quienes tú dependes en un montón de cosas no están en tu territorio? Bueno, la idea es precisamente que tú puedas negociar como una unidad, es decir, como fuera la UNASUR o el Mercosur, y puedas tener una capacidad de negociación mucho mayor. Es decir, como un país fragmentado, un pequeño país como Chile o como Perú o Ecuador, los países andinos, cada uno por sí solo, sí, por supuesto que podemos negociar y lo hemos hecho hasta ahora, pero probablemente en muchos aspectos podríamos tener una gravitación mayor. Ahora, también aquí... Es decir, no existen los ángeles, los intereses nacionales perviven más allá, incluso dentro de los acuerdos, y uno lo ve en la Unión Europea, como hay países que tratan de sacar ciertas ventajas a expensas de otros, y claro, por supuesto Brasil se va a sentar, incluso con Lula, se va a sentar a la cabeza de la mesa y va a decir, bueno muchachos, organicémonos, y ellos van a querer ser el jefe del sindicato, pero aún así, con un sindicato, con Brasil a la cabeza, a lo mejor en algunos aspectos vamos a estar mejor que yendo dispersos con una gravitación muy leve, porque nuestro mercado y nuestra economía no le quita el sueño a nadie. En cambio, una Sudamérica o una América Latina con una capacidad de negociación colectiva podría conseguir muchos mejores términos en muchos aspectos. Pero todo esto es una hipótesis, se ha tratado, yo coincido totalmente contigo, lo hemos visto muchas veces, lo que ya tenemos algunos años, hemos visto un esfuerzo tras el otro, distintos discursos de organizaciones andinas, organizaciones atlánticas, para allá, para acá, y nada ha dado los resultados que realmente se hubiese esperado. Pero eso no significa que probablemente, si Lula llega a la presidencia, no lo intente de nuevo. No, pero el otro pero es que tú lo expresaste muy bien cuando lo dijiste, el sesgo económico de cada uno de los países hoy día. Esta cosa no funciona si es que eventualmente depende de que la suerte le toque o que la fortuna haga de que los países todos sean de un mismo sector político, porque esas cosas cambian con una velocidad gigantesca. Como va a cambiar probablemente en Brasil, saliendo Bolsonaro y entrando Lula, que eventualmente puede pasar cualquier circunstancia que haga que los países cambien de sector político, como pasó recientemente en Chile, y eso puede afectar todo el andamiaje, si que está concebido básicamente entre países que tienen que tener una mirada política o ideológica determinada. Si la gracia de la unidad es que trascienda quien quiera que esté gobernando en los países. De otra manera no sirve. Totalmente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Ahora, si uno mira la experiencia europea, también los europeos tienen grandes diferencias políticas. Obvio. Y las tienen en todo momento. Pero la hicieron desde la diferencia.
La hicieron... Exacto. No, tú mencionaste, mira, se da la coyuntura de que Argentina, Bolivia, Ecuador, probablemente Colombia, Chile, en fin, pero bueno, eso no te dice nada porque esas cosas pueden cambiar mañana y el problema es que tú tienes que tener algo que te una, que sea más allá que las coincidencias ideológicas de turno. Eso de todas maneras, lo único que es importante que para echar a correr la pelota, es decir, para empezar el juego necesitas un cierto nivel de acuerdo básico inicial y que en ese acuerdo además tiene que ser inclusivo de todos los sectores sociales económicos, es decir, si en esto no va a estar el empresariado y el empresariado de los distintos países no va a haber ventajas en participar, estoy de acuerdo, esto tiene un futuro muy limitado. Bueno, veamos primero cómo se dan las cosas en la elección brasileña y después seguimos conversando. ¿Te parece? Me parece. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Chao.